Documentos extraprotocolares. ¿Qué son los documentos extraprotocolares? Son instrumentos públicos autorizados por el notario en donde consta su fe sobre uno o varios hechos presenciados, para posteriormente ser autorizados con su firma, rúbrica y sello. Como en su nombre bien lo menciona, los documentos extraprotocolares son aquellos que no forman parte del protocolo, y son los diversos tipos de actas, certificaciones, constancias administrativas en los que interviene el notario para darle fe. Estos documentos son aquellos que el notario entrega a los interesados y que circulan tal y como han sido creados sin necesidad que para su validez legal tengan que ser protocolizados y se otorgue un testimonio de los mismos, ya sea en uno o más ejemplares. Existen diferentes clases de documentos extraprotocolares y entre ellas tenemos las actas notariales, las certificaciones, las intervenciones en sorteos y concursos y otros que son determinados por ley. Dichos documentos que estarán regulados por la Ley del Notariado Plurinacional. Fe en el documento. La fe pública garantiza la autenticidad de los documentos públicos y con ello otorga seguridad del tráfico jurídico. Por lo mismo, podemos decir que esta institución tiene como fundamento la seguridad de las relaciones y situaciones jurídicas cuyo núcleo básico es la autenticidad documental. Con esto nos referimos a la definición de dar fe en el documento extraprotocolar. Es declarar, testificar al servicio de la justicia la verdad de lo presenciado, afirmar la autenticidad de un hecho, legalizar un documento o las firmas del mismo. Un ejemplo es dar una casa, dar en alquiler una casa. Cuando uno da en alquiler una casa, se tiene que devolver la casa en el estado en que se entregó. Y para verificar que se entregó el alquiler, se necesita la presencia de un notario para que se verifique si realmente la casa está en un buen estado o en el estado en el que se entregó. Y otro ejemplo es para un proceso de desalojo. Para hacer un proceso de desalojo se necesita una factura. Si el contrato se indica que no deben tener algún tipo de mascota y esta persona infringe este acuerdo, el dueño puede acudir a un notario para que el mismo verifique si hay una irregularidad en el contrato y procede al desalojo. ¿Qué son las actas notariales? Las actas notariales son aquellos instrumentos que el notario asienta en folios para hacer constar su fe de uno o varios hechos presenciados o que le consten, lo cual significa que el notario en las actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos o que puede considerar acreditados previas pruebas pertinentes como las actas de notoriedad. La utilidad de las actas notariales permite al ciudadano constituir pruebas de hechos que probablemente habrán de ser alegados en el ámbito judicial, administrativo o privado. ¿Cuáles son las razones para crear un acta notarial? Comprobar la identidad de las personas. Se deberá presentar un documento de identidad vigente con su credencial para votar o el pasaporte. Reconocer firmas en documentos. Esto se realiza para verificar que la persona signataria efectivamente ha realizado la firma en presencia del notario. Protocolizar documentos significa que el notario inserta en el texto de un acta notarial para ejecutar un trámite inmobiliario que posea validez legal, pues el documento servirá como aval en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Verifica la existencia de planos y fotografías. Puede surgir un acta notarial que deje registro de la existencia de planos arquitectónicos de una casa, así también como fotografías de su estado. Y esto resulta útil para evalúo de terrenos y el estado de la casa, tanto en documentos como físicamente. Emitir declaraciones bajo protesta de decir verdad. El acta surge cuando se pretende integrar dos factores diferentes: el hecho de que una persona declare acontecimientos que le constan y aquello que la persona manifestó en un documento o declaración ante el notario. Reportar hechos materiales. En este caso, el acta notarial puede ser de utilidad en cuanto a disputas de terreno. Un ejemplo sería que en una finca que ya se ha deteriorado o se ha construido otra edificación en un terreno contiguo sin los permisos adecuados. Reportar hechos materiales. En este caso, el acta notarial puede ser de utilidad en cuanto a disputas de terrenos. Un ejemplo sería que en una finca que ya se ha deteriorado o que se ha construido otra edificación en un terreno contiguo
sin los permisos adecuados. Cartas notariales certificadas, o también llamados actos de diligenciamiento o intimación. Hay que dejar en claro que las cartas notariales no es una citación ni tampoco es una notificación, sino que son documentos extraprotocolares que a través de la intervención del notario de fe pública se acredita la comunicación que la persona requirente hace a una tercera persona, señalando el lugar, la fecha y la hora de dicha comunicación. Registro de cartas notariales certificadas. Según el artículo 70 de la Ley 483 del Notariado Plurinacional, establece que el notario debe llevar un registro donde se anotará en orden cronológico las cartas notariales. Es decir, que los notarios de fe pública tienen que tener un libro especial de registro en donde las copias de estas diligencias o cartas notariales sean archivadas cronológicamente por el notario bajo numeración en un registro como documento extraprotocolar. Copias certificadas. Es una certificación fiel a los documentos originales. Ejemplo, el alquiler de una casa, que también tiene el mismo valor legal. Los notarios también hacen intervenciones. Esto quiere decir cuando una persona no puede llevar un contrato de trabajo a otra y que está notificando con tal documento. Entonces el notario interviene y se hace esto cuando no se quiere pagar el monto exacto, que es de 130 bolivianos. Entonces ahí hacen una intervención y esta cuesta 30 bolivianos, que prefiere ir a dejar el cliente, pero él no puede levantar una acta. Ejemplo, Juan va a dejar un documento y Pedro no le quiere recibir. Entonces el notario no puede colocar en su libro que no le quisieron recibir, ya que la persona no tiene autoridad y el notario es el único que da fe a los actos. Existe una palabra que dice ante mí. Esto quiere decir que cuando un notario le consta y está bajo su fe y éste autoriza con su sello algún documento. Certificación de reproducciones. La expedición de copias certificadas y la certificación de reproducciones son actos diferentes. En las copias certificadas, el notario da fe que la copia es igual al ejemplar original que se le presenta, así como en las circunstancias de donde son extraídas dichas copias, como ser libros, hojas sueltas, entre otros. Y mientras que en la certificación de reproducciones, el notario solo se limita a dar fe que la copia es igual al original que se le presenta. El notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que se le presenta guarda absoluta conformidad con el original. La facultad del notario. En caso que el documento presente enmendaduras o algún arreglo, el notario, a su criterio, podrá denegar la certificación que se le solicita o expedirla dejando constancia de la existencia de la misma. Beneficios. Esta certificación permite utilizar las copias como si fueran las originales, dándoles el mismo valor. Requisitos. Para la certificación de reproducciones se debe acompañar a la reproducción o fotocopia que se le desea certificar el documento original. Legalización de libros. Es obligatoria la legalización de los siguientes libros: libro de actas, libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales, libro de planes de actuación. Los libros que se presenten para su legalización antes de su utilización deben ser encuadernados o de hojas móviles. Estas deberán estar completamente en blanco y sus folios numerados correlativamente. Los libros encuadernados con posterioridad a las anotaciones deberán estar encuadernadas de modo que no sea posible la sustitución de los folios, y deberán tener el primer folio en blanco y de las demás numeradas correlativamente, como se hace mención en el artículo 74 del párrafo 2 de la Ley del Notariado. El libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales deben estar formados por hojas encuadernadas. Con posterioridad a la realización de asientos, estos pueden encuadernarse juntos, siempre que estén debidamente diferenciados, es decir, con la primera hoja de cada uno de ellos en blanco y las demás de cada uno numeradas correlativamente. En todo caso, los libros obligatorios que no hayan sido legalizados antes de su utilización deberán ser presentados para su legalización antes de que transcurran los 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. Como así también no podrán habilitarse nuevos libros si previamente no se acredita la íntegra utilización del anterior, salvo que hubiese denunciado la sustracción del mismo o consignado en un acto notarial su extravío o destrucción. Para el registro de legalizaciones, tenemos que dentro de la Ley del Notariado Plurinacional, en su artículo 7,
que nos habla del mismo, establece que se va a llevar un registro cronológico de legalizaciones de apertura de libros, con la indicación del número, la denominación o razón social, el objeto y la fecha de la legalización. Así también tenemos la Ley del Notariado, que dentro de su capítulo 2, el cual nos habla sobre los instrumentos públicos protocolares, tenemos que el protocolo notarial es la colección ordenada de registros sobre la misma materia, en los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares con arreglo a la ley. Dentro de la investigación que se realizó al notario, se determinó que existen dos tipos de documentos: los documentos protocolares y los documentos extraprotocolares. Dentro de los documentos protocolares se va a realizar un registro de legalizaciones basado en el protocolo notarial anteriormente explicado, a diferencia de los documentos extraprotocolares que no van a seguir un protocolo para su registro de legalizaciones.